¿Alguna vez has estado en un lugar donde el silencio es más ruidoso que un grito? El Centro Acuático de Budapest, el 22 de junio de 2024, era un templo de la perfección. El aire olía a cloro y a una tensión tan pura que casi se podía ver, como una distorsión en el aire sobre el asfalto caliente. Era la final de nado artístico por duetos en el Campeonato Mundial, y el ambiente era una exhibición de disciplina llevada al extremo de lo humano. En una esquina de la piscina, la delegación rusa operaba con la eficiencia de una unidad militar de élite. Eran un imperio, con un séquito de entrenadores de ceño fruncido, coreógrafos de renombre mundial y psicólogos deportivos que susurraban últimas instrucciones. Su preparación era un espectáculo en sí mismo: estiramientos sincronizados, visualizaciones cronometradas y una atmósfera de una seriedad tan profunda que parecía absorber la luz. Eran la encarnación de un sistema implacable que había dominado este deporte durante generaciones. Y, en el extremo opuesto de la piscina, en un contraste tan agudo que resultaba casi desafiante, la esquina mexicana era un pequeño santuario de calma. Allí, dos hermanas gemelas, Itzel y Xochitl Cuauhme, de 21 años, se preparaban para la batalla de sus vidas. Pero su preparación no consistía en estiramientos convencionales ni en repasos de último minuto. Sentadas sobre una pequeña toalla, con los ojos cerrados, realizaban una serie de respiraciones profundas y lentas, sus manos haciendo gestos, rituales que parecían más una oración que un calentamiento. El aire a su alrededor no vibraba con tensión, sino con una serenidad casi mística, como si hubieran traído un trozo de su hogar, un pedazo de la sagrada laguna de Bacalar, a este palacio de hormigón y agua clorada. Las gemelas eran físicamente idénticas, dos reflejos perfectos con largos cabellos negros trenzados con cintas de colores y una piel bronceada por un sol que no era el de Hungría, pero su conexión iba mucho más allá de la apariencia. Se movían en una sincronía que no parecía entrenada sino innata, como si compartieran una sola mente, una sola corriente sanguínea, una sola respiración. Mientras las rusas eran dos atletas perfectas, actuando en perfecta sincronía, Itzel y Xochitl parecían un solo organismo con dos cuerpos, una criatura anfibia nacida de las aguas primordiales. Su presencia era serena, casi fuera de lugar en medio de la tensión competitiva, pero bajo esa calma, sus ojos oscuros contenían una intensidad que delataba un propósito mucho más profundo que una medalla de oro. No habían viajado miles de kilómetros para competir, habían venido a luchar, a defender, a dar voz a un silencio que estaba siendo asesinado. Su rutina, la que estaban a punto de realizar, no era una coreografía deportiva. Era un nado ritual, una pieza de arte viviente transmitida de generación en generación. No había sido diseñada por un coreógrafo famoso en una sala con espejos. Les había sido enseñada por su abuela, una ajmen o sabia de su comunidad, en las aguas cristalinas de la Laguna de los Siete Colores. La rutina representaba el mito maya de la creación del mundo, el nacimiento de la vida a partir de las aguas sagradas. Cada movimiento, cada gesto, tenía un significado milenario. El lento abrir de sus brazos y piernas en la superficie no era una figura técnica, era la apertura de la flor de loto sagrada. Un rápido y elegante movimiento de brazos no era un simple adorno, era el vuelo de la garza blanca sobre la laguna. Un sinuoso movimiento ondulatorio bajo el agua no era para impresionar a los jueces, era el nado de la Kukulcán, la serpiente de agua emplumada. Su arte no era para el deporte, era para los dioses. Pero, ¿podrían los dioses de la laguna competir contra los jueces del campeonato mundial? Su mayor fortaleza, el secreto de su resistencia y gracia en el agua, era una capacidad pulmonar que desafiaba la fisiología humana. No había sido desarrollada en cámaras de 1900 en hipoxia ni con entrenadores de apnea. Había sido forjada desde niñas, en el laberinto de cenotes y pasajes subterráneos que alimentan la laguna de Bacalar. Jugaban a ver quién podía aguantar más la respiración, no como una competencia, sino como una forma de explorar, de descubrir los secretos de ese mundo subacuático.
Aprendieron a moverse bajo el agua con una economía de movimiento y un control de la respiración que era más instintivo que técnico. Para ellas, estar bajo el agua no era una prueba de resistencia, era un estado de ser, un regreso al vientre de la madre tierra. Esta habilidad, este don del agua sagrada, era la pieza central de su nado ritual y la clave de una misión que iba mucho más allá de la piscina. No estaban en Budapest por la fama, ni por el dinero, ni siquiera por el orgullo de representar a su país. Estaban allí con una misión sagrada y desesperada. Su hogar, la Laguna de los 7 Colores, un ecosistema único en el mundo y el corazón espiritual de su pueblo se estaba muriendo. Un consorcio hotelero internacional, Paraíso Maya Resorts, estaba construyendo un mega resort de lujo en sus orillas, y para acelerar la construcción y reducir costos, estaban vertiendo desechos químicos y aguas residuales sin tratar directamente en la laguna. Los legendarios 7 tonos de azul de la laguna estaban empezando a fusionarse en un verde turbio y enfermizo. Los estromatolitos, las formaciones vivientes más antiguas del planeta que habitaban en la laguna, estaban muriendo cubiertos por una capa de algas tóxicas. La vida acuática desaparecía. El agua que era su fuente de vida, de alimento y de conexión espiritual, estaba siendo envenenada. Habían intentado todo, protestas, peticiones, apelaciones a las autoridades. Pero el poder y el dinero del consorcio eran demasiado grandes. Habían sido ignoradas, desestimadas, silenciadas. La medalla de oro en el campeonato mundial era su última y desesperada esperanza. No por el trofeo, sino por el escándalo. Sabían que solo una victoria imposible en el escenario mundial podría generar la atención internacional necesaria para avergonzar al gobierno y forzar una intervención. No nadaban por puntos, nadaban por la vida de su hogar. En la otra esquina del universo ideológico estaba Katarina Lazarina Volkova, la líder de 24 años del dueto ruso. Era la encarnación de la perfección técnica, el producto final y pulido del implacable sistema de entrenamiento ruso. Había sido seleccionada a los 4 años, su cuerpo y su vida moldeados para un único propósito: ganar. Su cuerpo no era un vehículo para la expresión, era una herramienta de precisión, un instrumento afinado para ejecutar los movimientos más difíciles con una exactitud matemática. Su rutina, coreografiada por la entrenadora más temida de Rusia, no era una historia. Era una ecuación, una serie de elementos de alta dificultad diseñados para maximizar la puntuación de los jueces. Katarina despreciaba cualquier cosa que no fuera técnicamente superior. Para ella, el arte debía ser disciplinado, controlado, una demostración de dominio sobre el cuerpo y el medio. La rutina de las mexicanas, con su fluidez orgánica y su aparente simplicidad, le parecía un baile folclórico, emocionalmente efectista, pero técnicamente inferior. No veía un ritual, veía una falta de dificultad, no veía una conexión espiritual, veía un sentimentalismo primitivo. Creía, con la convicción de una emperatriz, que el nado artístico era un reino que le pertenecía a la técnica, y ella era su zarina. La tensión llegó a su punto de ebullición. Las rusas eran las penúltimas en competir. Entraron en la piscina con la confianza de unas conquistadoras. Su música, una pieza clásica dramática y poderosa, llenó el estadio. Y lo que siguió fue una demostración de una perfección casi inhumana. Cada salto, cada giro, cada levantamiento fue ejecutado con una precisión robótica. No hubo un solo error, ni una salpicadura fuera de lugar, ni una expresión facial que no estuviera perfectamente ensayada. Fue una actuación de una dificultad tan extrema que dejó al público boquiabierto, aplaudiendo no con emoción, sino con un asombro casi temeroso. Habían sido testigos de los límites del cuerpo humano, empujados y conquistados por la disciplina. Y entonces la puntuación apareció en el marcador. Un 9.8, un 9.9, un 9.9. El resultado final, 99.850. Una puntuación casi inalcanzable, una montaña de perfección que parecía imposible de escalar. El momento que definiría la noche ocurrió en la zona de Kiss and Cry, el pequeño banquillo donde los atletas esperan sus puntuaciones.
Al ver el 99,850 en la pantalla, Catarina y su compañera explotaron en una celebración de júbilo y alivio. Sabían que habían ganado. El oro era suyo, pero su celebración fue más allá de la simple alegría. Empezaron a abrazar a su séquito de entrenadores, recibieron una bandera rusa de un asistente y comenzaron a dar una vuelta de honor improvisada alrededor de 1900 la piscina, saludando al público, posando para las cámaras. Y lo hicieron mientras las gemelas mexicanas, las últimas competidoras, caminaban solemnemente hacia la plataforma de salida. La celebración de las rusas no fue solo una expresión de felicidad, fue una declaración de superioridad, un acto de intimidación psicológica, una forma de decir, el juego ha terminado, ya hemos ganado, lo que ustedes hagan ahora es irrelevante. Estaban celebrando su victoria sobre los cuerpos de sus rivales aún por competir. Al ver esta celebración arrogante, este desprecio por el espíritu de la competencia, Itzel y Xochitl, de pie en el borde de la piscina, intercambiaron una sola mirada. No había miedo en sus ojos, no había ira, había una calma profunda, una resolución que parecía solidificarse en ese instante. En esa mirada silenciosa, tomaron una decisión. Ya no iban a competir contra la puntuación de las rusas. Ya no iban a nadar para los jueces, iban a realizar su ritual. Iban a transformar esa piscina de agua clorada en un cenote sagrado. Iban a mostrarle al mundo no una rutina, sino el alma de su laguna. Su actuación ya no era una petición de ayuda. Se había convertido en una ceremonia de sanación, en una ofrenda a las aguas moribundas de su hogar. El conflicto externo era monumental. Tenían que superar no solo una puntuación casi perfecta, sino también la barrera de un sistema de puntuación que históricamente favorecía la dificultad técnica sobre la expresión artística y la profundidad emocional. Tenían que hacer algo tan extraordinario, tan innegable en su poder, que obligara a los jueces a reconsiderar sus propios criterios, a valorar el alma por encima de la matemática. Pero el conflicto más profundo era interno. La pieza central de su rutina, la que representaba el descenso al inframundo acuático maya, era una inmersión sincronizada que duraría casi 2 minutos. Era una proeza que llevaba sus cuerpos al límite absoluto de la fisiología humana, un lugar donde el más mínimo error de cálculo, el más mínimo ataque de pánico, podría tener consecuencias peligrosas. Debían confiar ciegamente la una en la otra, en la sabiduría de su entrenamiento ancestral, en el poder de su conexión. Debían convertirse, literalmente, en un solo ser, en una sola respiración, para poder viajar juntas a ese abismo de silencio y regresar. Y tenían que hacerlo mientras el mundo entero, ahora en silencio, las observaba. Desde el lugar del mundo donde nos estás viendo, seguro que has enfrentado momentos en que la arrogancia de otros te ha dado la fuerza para demostrar tu verdadero valor. Me conmovería saber desde qué ciudad sientes esta historia, este momento en que el silencio está a punto de gritar su verdad. Cuéntamelo en los comentarios. Para entender la fuente de esa calma, la raíz de esa fuerza interior, hay que viajar a las orillas de la laguna de Bacalar, en Quintana Roo. Allí, Itzel y Xochitl no crecieron en un mundo de competencias y puntuaciones. Crecieron en 1900, un mundo donde el agua era sagrada, un ser vivo, el centro de su cosmogonía. Su comunidad, un pequeño pueblo maya que había resistido la marea de la modernidad, vivía en una relación simbiótica con la laguna. No era una atracción turística, era su fuente de alimento, su medio de transporte, su lugar de culto. Su abuela, Ixchel, no era solo su abuela, era la guardiana de las historias, la Xmen, que conocía los secretos de las plantas y los ciclos de la luna. Fue ella quien les enseñó a nadar, no con lecciones de técnica, sino con historias y rituales. Les enseñó que cada uno de los 7 colores de la laguna representaba un estado del espíritu y que nadar era una forma de viajar a través de ellos. No les enseñó a ser atletas, les enseñó a ser hijas del agua. Su infancia transcurrió explorando el laberinto de ríos subterráneos y cenotes que alimentan la laguna. Eran su patio de recreo secreto, un mundo de una belleza de otro mundo, de aguas cristalinas y formaciones rocosas que parecían templos sumergidos.
Fue en estos pasajes oscuros y silenciosos donde su legendaria capacidad pulmonar se desarrolló de forma natural. No era un entrenamiento, era un juego. Competían para ver quién podía seguir a los peces de las cuevas más lejos, quién podía descubrir un nuevo pasaje. Aprendieron a moverse en ese entorno con una gracia y una confianza que solo podían nacer de una conexión profunda. Aprendieron a calmar sus mentes, a ralentizar sus latidos, a consumir el oxígeno con una eficiencia que ningún entrenador deportivo podría enseñar. Este entrenamiento ancestral, basado en el juego y la exploración, les dio una ventaja fisiológica que la ciencia rusa no podía replicar. Pero más importante aún, les dio una ventaja espiritual. Les enseñó a no tener miedo del silencio, de la profundidad, de la inmersión total en otro mundo. La amenaza del mega resort Paraíso Maya fue una herida en el alma de su comunidad. Vieron con sus propios ojos cómo las aguas que habían sido su santuario comenzaban a enfermar. El primer signo fue la desaparición de los caracoles rosados, una especie endémica que era un barómetro de la salud de la laguna. Luego, los peces comenzaron a aparecer muertos en las orillas. Y finalmente, los colores, los gloriosos 7 tonos de azul, comenzaron a desvanecerse, a mezclarse en un verde parduzco y opaco. La laguna estaba perdiendo su ik, su aliento vital. La lucha de su comunidad fue valiente pero desigual. Organizaron marchas, bloquearon carreteras, escribieron cartas a políticos, pero se enfrentaron a un monstruo de poder económico y corrupción política. Paraíso Maya Resorts no era solo una empresa, era un conglomerado con conexiones al más alto nivel del gobierno. Cada protesta fue reprimida, cada petición fue ignorada. La desesperación comenzó a apoderarse del pueblo. Fue su abuela Ixchel quien, en una ceremonia nocturna a la orilla de la laguna, les dio su misión. El mundo moderno no escucha la voz de la tierra, dijo su rostro iluminado por la luz de las velas, pero sí escucha la voz de la victoria. Deben ir al mundo y mostrarles el alma de nuestra laguna. Su nado no será una competencia, será un grito por el agua que se está muriendo. Historias como esta nos recuerdan que las batallas más importantes a menudo se libran en defensa de nuestro hogar, de nuestra herencia. Si tú también crees que estas luchas merecen una voz y que la conexión con nuestras raíces es una fuente de poder inagotable, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos ser el eco de estas historias de coraje. El viaje a Budapest fue un peregrinaje. No contaban con el respaldo de una federación poderosa. Gran parte del costo del viaje fue cubierto por la propia comunidad. Vendieron artesanías, organizaron comidas, y cada familia donó lo poco que tenía. Cada peso que recaudaron estaba impregnado de la fe y la esperanza de su gente. Llevaban sobre sus hombros no solo sus propios sueños, sino el destino de su hogar. Esta carga, que podría haber aplastado a otros, a ellas les dio una fuerza inquebrantable. Sabían que no nadaban por ellas mismas. Nadaban por cada familia, por cada niño, por cada pez moribundo, por cada tono de azul que se desvanecía en su amada laguna. El desarrollo de su nado ritual fue un proceso de traducción cultural. Con la ayuda de su abuela, pasaron meses adaptando los movimientos y significados de sus ceremonias acuáticas al formato de una rutina de nado artístico. Fue un desafío inmenso. ¿Cómo se traduce un concepto espiritual como el nacimiento del mundo a un lenguaje que los jueces deportivos puedan entender y puntuar? Decidieron no simplificarlo. Decidieron no sacrificar el significado por los puntos. En lugar de llenar su rutina con los giros y levantamientos de alta dificultad que el sistema de puntuación premiaba, se centraron en la fluidez, la narrativa y la perfección de los movimientos que contaban su historia. Su rutina era intencionadamente más lenta, más orgánica, más hipnótica que la de sus rivales. Era una apuesta arriesgada. Estaban apostando a que la belleza y el poder emocional de su ritual serían tan abrumadores que trascenderían las frías matemáticas de la hoja de puntuación. El conflicto interno que enfrentaron fue el de mantener la fe en su camino. En el mundo del alto rendimiento estaban rodeadas de una cultura que les decía que su enfoque era ingenuo.
Otros entrenadores, incluso algunos dentro de la pequeña delegación mexicana, les sugirieron que modernizaran su rutina, que añadieran más elementos de dificultad para ser competitivas. Su rutina es hermosa, pero no es una rutina ganadora, les dijo un asesor técnico. Los jueces quieren ver dificultad, no un poema visual. Estas críticas, aunque bien intencionadas, eran como pequeñas astillas de duda que intentaban clavarse en su resolución. Hubo momentos de incertidumbre, noches en las que se preguntaron si su abuela tenía razón, si la alma realmente podía vencer a la matemática, pero cada vez que dudaban, cerraban los ojos y visualizaban la laguna, recordaban los colores, el olor del agua, la sensación de paz en sus profundidades, y recordaban su promesa. Esa conexión con su hogar era su ancla, su brújula, la que siempre las devolvía a su verdadero norte. La arrogancia de Katarina Volkova y el equipo ruso, aunque intimidante, fue en última instancia un regalo. Su celebración prematura, su desprecio por la competencia, les dio a las gemelas el enfoque final que necesitaban. Les recordó exactamente contra qué estaban luchando. No solo contra un equipo técnicamente superior, sino contra una filosofía, una visión del mundo que valoraba la perfección mecánica por encima del espíritu humano. La celebración de las rusas no las enfadó, las liberó. Las liberó de la presión de intentar ganar en los términos de sus oponentes. Si las rusas ya se consideraban ganadoras, entonces ellas ya no tenían nada que perder. Podían salir a la piscina y ser completamente ellas mismas, realizar su ritual no para los jueces, sino para su laguna, para su gente, para sus ancestros. La arrogancia de sus rivales les había dado el regalo de la libertad artística absoluta. Su relación con el agua era fundamentalmente diferente a la de las otras nadadoras. Para las rusas, el agua era un escenario, un medio que debía ser dominado y conquistado. Para las gemelas, el agua era una compañera, una entidad viva con la que debían armonizar. Antes de cada entrenamiento, realizaban un pequeño ritual. Sumergían sus manos en el agua y pedían permiso. Pedían que el espíritu del agua las guiara y las protegiera. Era un gesto que sus rivales veían como una superstición pintoresca, pero para ellas era la base de su arte. Creían que al mostrar respeto al agua, el agua les devolvía su fuerza. Esta cosmovisión les daba una fluidez y una gracia que no podían ser aprendidas. No se movían sobre el agua ni a través del agua. Se movían con el agua. Eran parte de ella. El contraste en su preparación mental también era abismal. Mientras el equipo ruso utilizaba psicólogos deportivos para visualizar la victoria y construir una mentalidad de asesinas, las gemelas practicaban una forma de meditación que su abuela les había enseñado. Aprendieron a silenciar sus mentes, a entrar en un estado de flujo donde el pensamiento consciente desaparecía y el instinto tomaba el control. Su objetivo no era la concentración agresiva, sino la rendición serena. Rendirse al ritmo de la música, al flujo del agua, a la conexión con su hermana. Esta capacidad de vaciar sus mentes era crucial para la ejecución de su peligrosa inmersión de 2 minutos. El pánico es el enemigo del apneísta, y el pánico nace del pensamiento, del miedo al futuro. Al aprender a existir puramente en el presente, en el silencio de las profundidades, podían llevar sus cuerpos a límites que parecían imposibles. Así, mientras las rusas se preparaban para ejecutar una ecuación, las mexicanas se preparaban para canalizar un poema. Mientras las rusas buscaban la perfección, las mexicanas buscaban la trascendencia. La final del campeonato mundial se había convertido en mucho más que una competencia deportiva. Era un choque de civilizaciones en miniatura, una batalla entre dos formas de entender la excelencia, la belleza y la relación del ser humano con el mundo que lo rodea. Y en el centro de todo estaba el agua, la antigua jueza, esperando en silencio para ver qué historia, qué verdad, sería la que finalmente la honraría. El eco de la celebración rusa todavía flotaba en el aire cuando Itzel y Xochitl subieron a la plataforma de salida. El estadio, que había sido un volcán de ruido, ahora estaba sumido en un silencio extraño, una mezcla de curiosidad
y la incomodidad de presenciar un epílogo que parecía innecesario. Las gemelas no miraron al público, no miraron a los jueces, se miraron la una a la otra, y en esa mirada se transportaron lejos de Budapest, a las orillas de su laguna al amanecer. Se inclinaron y con un gesto ritual tocaron la superficie del agua, pidiendo permiso, invitando al espíritu de su hogar a entrar en esa piscina estéril. Y entonces la música comenzó. No era la grandilocuencia de una orquesta sinfónica, eran los sonidos de la naturaleza, grabados en su pueblo, el suave murmullo del viento entre los manglares, el canto de un pájaro solitario, el chapoteo rítmico de un remo en el agua, y sobre esa base, una voz ancestral, la de su propia abuela, cantando una melodía maya, una canción de cuna para el mundo naciente. El estadio entero contuvo la respiración. Esto era algo diferente. Su rutina comenzó con una lentitud que era en sí misma un acto de desafío. Sus cuerpos, flotando en la superficie, se desplegaron con la gracia de una flor de loto abriéndose al primer sol. Cada movimiento era fluido, orgánico, sin la rigidez angular de la gimnasia. No estaban ejecutando elementos, estaban contando una historia, la historia de la creación. Sus cuerpos se entrelazaron, formando la imagen de la ceiba sagrada, el árbol que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Se separaron, sus brazos moviéndose como las alas de una garza. Se sumergieron y emergieron, sus cuerpos ondulando como la serpiente de agua. El público, que había estado aplaudiendo la dificultad técnica de las rusas, ahora estaba hipnotizado por la pura belleza, por la profundidad emocional de lo que estaban presenciando. No entendían el simbolismo exacto de cada movimiento, pero entendían el lenguaje universal de la creación, de la vida, de la armonía. Estaban siendo testigos de un poema visual, y su poder era innegable. Este es el momento en que el arte trasciende la técnica, cuando una historia contada con el alma silencia al mundo. Si sientes la magia de este instante, si tu corazón se conmueve con esta belleza ancestral, te pido que te unas a nosotros. Suscríbete, porque el silencio más profundo y poderoso está a punto de llegar. Y entonces llegó el momento que definiría la competencia, la historia, todo. La música se desvaneció, dejando solo el sonido grabado del agua corriendo, y el canto lejano de la abuela. Era el momento de la inmersión, el viaje al Xibalbá acuático, el regreso al vientre primordial. Se tomaron de las manos por un instante, una última conexión antes de sumergirse en su propio universo de silencio. Y se sumergieron, no con una explosión, sino con una suavidad que apenas perturbó la superficie del agua, y el tiempo en el centro acuático de Budapest se detuvo. Un cronómetro en la esquina de la pantalla gigante comenzó a correr, el único movimiento en un mundo congelado. 30 segundos, 45, un minuto. El público, que había estado susurrando, ahora estaba en un silencio absoluto. Los comentaristas de televisión, que habían estado describiendo la rutina, callaron. Incluso las rusas, que habían estado sonriendo y charlando en su esquina, dejaron de celebrar y fijaron sus miradas en la piscina, una mezcla de curiosidad y una creciente inquietud. 1 minuto y 30 segundos. Una eternidad bajo el agua. El silencio en el estadio se había vuelto denso, pesado, cargado de una tensión que era casi insoportable. Ya no era una competencia, era un acto de fe, un desafío a los límites de la naturaleza humana. La gente comenzó a mirar a los socorristas, a los jueces, esperando una señal de que algo andaba mal. Pero en el agua, los cuerpos de las gemelas no mostraban signos de lucha. Estaban en un estado de gracia, sus cuerpos moviéndose en una danza lenta y sincronizada en el fondo de la piscina, como espíritus del agua. Habían logrado lo imposible. Habían silenciado a las rusas. Habían silenciado a 10.000 personas. Habían impuesto su propio ritmo, el ritmo lento y profundo de la laguna, al mundo entero. 1 minuto y 50 segundos. La tensión era un nudo en la garganta de cada espectador. Y entonces, justo cuando el pánico colectivo estaba a punto de estallar, emergieron. Su aparición no fue una explosión desesperada en busca de aire, fue una eclosión.
Emergieron con una lentitud y una gracia que quitaban el aliento, sus cuerpos desenrollándose, sus rostros serenos, como si realmente estuvieran naciendo del agua en ese preciso instante. El aire que tomaron no fue una bocanada, fue un suspiro, el primer aliento del mundo. La rutina terminó con el gesto más simple y poderoso de todos. Flotando de espaldas, simplemente unieron sus manos sobre sus corazones, cerraron los ojos y ofrecieron su actuación, su oración, a la laguna lejana que se estaba muriendo. Por un segundo, el estadio permaneció en ese silencio hipnótico que ellas habían creado, y luego, el hechizo se rompió. La ovación que estalló no fue un aplauso, fue un rugido, una liberación catártica de emoción contenida que sacudió el edificio hasta sus cimientos. La gente no aplaudía una rutina, aplaudía el coraje, la belleza, el alma que acababan de presenciar. Las gemelas salieron del agua y se abrazaron, sus cuerpos temblando no de frío, sino de la intensidad de la emoción que habían canalizado. Habían cumplido su promesa, le habían mostrado al mundo el alma de su laguna. Y ahora, el veredicto estaba en manos de los jueces. La puntuación apareció en la pantalla, elemento por elemento. En dificultad técnica, como se esperaba, su puntuación fue ligeramente inferior a la de las rusas, un 9.8. La cámara enfocó a Katarina Volkova y una pequeña sonrisa de alivio comenzó a formarse en su rostro. Pero entonces llegaron los componentes artísticos, coreografía, interpretación, conexión. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro. Un juez tras otro otorgó la nota más alta posible, 10.0. Un 10, luego otro y otro. La sección de impresión artística fue unánime, 10.0. Una puntuación perfecta, un unicornio en el mundo del nado artístico, un reconocimiento de que lo que habían hecho trascendía la simple ejecución técnica. El resultado final tardó un segundo en calcularse, y entonces apareció. México, 99.900. Habían ganado, por 5 centésimas de punto. Le habían arrebatado la medalla de oro que las rusas ya estaban celebrando. El estadio estalló de nuevo, esta vez en un júbilo puro por la victoria de las desvalidas. La cámara, en un acto de justicia poética, volvió a enfocar a Katarina. Su sonrisa se había congelado y luego se había hecho añicos. Su rostro era una máscara de shock, de incredulidad, de una humillación que era directamente proporcional a la arrogancia de su celebración previa. Su fiesta se había convertido en su funeral. Había sido derrotada no por una técnica superior, sino por una verdad más profunda. La zarina había sido destronada no por otra reina, sino por el silencio del agua sagrada. La victoria de las sirenas mayas, como las bautizó la prensa internacional, fue mucho más que una sorpresa deportiva. Fue una onda de choque que resonó en todo el mundo. La historia de su nado del alma y la imagen de la celebración prematura de las rusas se convirtieron en una leyenda instantánea, un cuento moderno sobre la humildad y el poder del espíritu. Pero fue en la conferencia de prensa posterior a la victoria donde las gemelas desataron su verdadero poder. Con las medallas de oro colgando de sus cuellos, frente a los medios de comunicación del mundo, no hablaron de su rutina ni de su entrenamiento. Hablaron de su hogar. Con una elocuencia y una pasión que silenciaron la sala, describieron la belleza de la laguna de los 7 colores y la tragedia de su lenta muerte a manos del consorcio hotelero. Denunciaron la corrupción y la indiferencia de las autoridades. Su victoria les había dado una plataforma y la usaron no para la autoglorificación, sino para lanzar un grito de auxilio desesperado por su tierra. La repercusión fue inmensa e inmediata. La historia, ahora con un ángulo de justicia ambiental y social, fue recogida por las principales cadenas de noticias del mundo. Organizaciones ecologistas internacionales como Greenpeace y WWF se hicieron eco de su denuncia. Se lanzaron campañas en línea y una petición para salvar la laguna de Bacalar reunió millones de firmas en pocos días. La presión sobre el gobierno mexicano y sobre el consorcio Paraíso Maya Resorts se volvió insostenible. El escándalo de que un proyecto de lujo estuviera destruyendo el hogar de unas campeonas mundiales que eran, además indígenas,
era una pesadilla de relaciones públicas. El gobierno mexicano, avergonzado en el escenario internacional, se vio obligado a actuar. En una decisión sin precedentes, anunciada apenas 2 semanas después de la final de Budapest, se cancelaron todos los permisos de construcción del resort y se anunció un programa de emergencia para el saneamiento y la protección de la laguna. Las 2 hermanas, con un nado ritual, habían logrado lo que meses de protestas no habían podido. Habían salvado su hogar. El impacto de su victoria también transformó el mundo. Del nado artístico. El debate sobre el equilibrio entre la dificultad técnica y la impresión artística se reavivó con una nueva intensidad. La puntuación perfecta en arte que recibieron las gemelas obligó a la Federación Internacional a reevaluar sus criterios de puntuación, dando más peso a la creatividad, la originalidad y la conexión emocional. Su rutina inspiró a una nueva generación de atletas de todo el mundo a explorar sus propias culturas y tradiciones, a contar sus propias historias en 1500. El agua. El deporte, que corría el riesgo de volverse una disciplina de una perfección fría y repetitiva, recibió una inyección de alma y diversidad. Itzel y Xochitl no solo ganaron una medalla, abrieron una puerta para que otros pudieran ser auténticos. Lejos de la fama y los patrocinadores que inevitablemente llegaron, las gemelas se mantuvieron fieles a su propósito. Usaron el dinero del premio y las donaciones que recibieron para crear la Fundación Ixchel, una organización dedicada a la protección de los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán y al empoderamiento de las comunidades indígenas locales. Se convirtieron en portavoces de su pueblo, viajando por el mundo para hablar sobre la importancia de la sabiduría ancestral en la conservación del medio ambiente. Su historia demostró que la verdadera fuerza no reside en la perfección técnica, sino en la autenticidad y en una conexión profunda con las raíces. Su legado no se mediría en medallas, sino en los colores recuperados de su laguna. La cancelación del resort y el inicio del programa de saneamiento comenzaron a tener efectos visibles. Lentamente, la vida regresó a la laguna. Los caracoles rosados reaparecieron, los peces volvieron a poblar sus aguas, y lo más importante, los 7 tonos de azul, desde el turquesa pálido hasta el azul profundo del cenote, comenzaron a distinguirse de nuevo. La laguna estaba respirando otra vez, y cada vez que el sol se reflejaba en sus aguas cristalinas, era un recordatorio del poder de 2 hermanas que se atrevieron a mostrarle al mundo el silencio del agua sagrada. 2 años después, la escena es de una paz perfecta. Estamos en una pequeña canoa de madera que se desliza silenciosamente sobre las aguas de la laguna de Bacalar. Los 7 colores brillan bajo el sol de la mañana con una intensidad que quita el aliento. En la canoa están Itzel y Xochitl. No llevan los trajes de baño de competencia, sino la ropa sencilla de su pueblo. No están entrenando. A su alrededor, en pequeñas canoas similares, hay un grupo de niñas de su comunidad. Son la primera generación de la Escuela del Agua, un proyecto de su fundación. Las gemelas no les están enseñando a hacer giros ni levantamientos. Les están enseñando a escuchar. Cierren los ojos, dice Itzel con voz suave. Sientan el sol en su piel, escuchen el viento, y debajo de todo eso, si se quedan muy quietas, podrán escuchar el latido de la laguna. Les están enseñando no a competir, sino a conectar. Les están transmitiendo no una técnica, sino una herencia. Es la lección final de su increíble historia, que la perfección técnica puede ganar puntos y medallas, pero solo un acto realizado con alma, con un propósito más grande que uno mismo, puede capturar corazones, silenciar al mundo y, en última instancia, salvarlo. La arrogancia celebra victorias imaginarias, mientras que la verdadera fuerza, silenciosa y profunda como las aguas de un cenote, espera el momento justo para reclamar lo que es suyo. Si esta historia te ha recordado el poder que reside en la autenticidad y la conexión con nuestras raíces, suscríbete. Únete a nosotros para celebrar las historias que demuestran que el alma es, y siempre será, la técnica más perfecta de todas.